En este segundo video de la segunda ley de Newton, vamos a resolver dos problemas donde intervienen varias fuerzas en cada uno. El primero nos dice una fuerza de 180 newtons desliza un cuerpo de 520 newtons de peso horizontalmente por el piso. Si el coeficiente de fricción cinética es 0.22, calcúlese la aceleración del bloque. Entonces tenemos los siguientes datos. A este cuerpo se le aplica una fuerza de 180 newtons. Además, el bloque tiene un peso de 520 newtons. El coeficiente de fricción cinética entre el bloque y el piso es de 0.22, como dice aquí, y nos piden que calculemos la aceleración del bloque. Vamos a ver qué fuerzas están aplicadas en el bloque. Primero que nada tenemos esta fuerza de 180 newtons hacia la derecha que va a hacer que el bloque se deslice sobre el piso. Después, como el bloque se va a deslizar hacia la derecha, la fuerza de fricción cinética entonces es en sentido contrario, hacia la izquierda. Otra de las fuerzas que se consideran en problemas con fricción es el peso, que es una fuerza que se dirige hacia abajo y además es vertical. Este sería el peso del bloque. Y por último nos falta la fuerza normal, que es una fuerza que se dirige hacia arriba formando 90 grados con el plano, o sea, perpendicular al plano de deslizamiento. Esta es la fuerza normal. La vamos a simbolizar con una N mayúscula de color azul para no confundirnos con la N de newtons. Bueno, ahora entonces vamos a primero a ver su movimiento vertical. Verticalmente el bloque no se va a mover, por lo tanto, en forma vertical se considera que el bloque está en reposo, por lo tanto diríamos que la suma de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Qué tenemos en Y? La fuerza normal, positiva, y el peso negativo. Entonces sería la fuerza normal menos el peso es igual a 0. Si de aquí despejamos la fuerza normal, el peso pasa positivo al segundo miembro y tenemos que la fuerza normal es igual al peso. El peso es de 520 newtons, por lo tanto la fuerza normal también es de 520 newtons. Ya que tenemos fuerza normal y coeficiente de fricción cinética, podemos calcular la fuerza de fricción cinética. Esta se calcula multiplicando la magnitud de la fuerza normal por el coeficiente de fricción cinética. Vamos a sustituir. Entonces la fuerza de fricción es fuerza normal, 520 newtons, por el coeficiente de fricción cinética, que es 0.22. Hacemos este producto y tenemos que la fuerza de fricción cinética es de 114.4 newtons. En cuanto a la suma de fuerzas en X, bueno, este es un problema de segunda ley de Newton porque incluye una fuerza aplicada y una aceleración. La segunda ley de Newton nos dice que fuerza es igual a masa por aceleración. En este caso, horizontalmente se produce una aceleración. Entonces vamos a decir que la suma de fuerzas en X es igual a masa por aceleración. Bueno, ¿qué es lo que nos están pidiendo que calculemos? Es la aceleración. Entonces vamos a despejar de esta ecuación a la aceleración. Vamos a invertirla primero. Masa por aceleración es igual a suma de fuerzas en X. Para despejar la aceleración, la masa que multiplica pasa dividiendo al segundo miembro y tenemos que la aceleración es suma de fuerzas en X entre la masa. Bueno, estamos viendo que vamos a necesitar la masa, no está dentro de nuestros datos, por lo tanto hay que calcularla. Recordemos que la masa la podemos calcular conociendo el peso. Hay una ecuación que nos dice que masa es igual a peso sobre aceleración de la gravedad. En este caso, el peso son 520 newtons y la aceleración de la gravedad son 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Antes de hacer la operación vamos a hacer el análisis dimensional. Tenemos newtons sobre metros sobre segundos al cuadrado. Si recordamos, las unidades del newton son kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado. Aquí tenemos las unidades del newton y esto está sobre metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, estas unidades que tenemos en el numerador también las tenemos en el denominador, por lo tanto se cancelan. ¿Y qué nos queda? Pues nos quedan los kilogramos. Entonces ahora sí,
vamos a hacer la división. 520 entre 9.8 tenemos una masa de 53.06 kilogramos. Ya vimos que newton sobre metro sobre segundos al cuadrado son kilogramos. Bueno, entonces ahora sí vamos a aplicar este despeje que ya teníamos. Aceleración es suma de fuerzas en X sobre la masa. ¿Qué fuerzas tenemos en X? Tenemos Fk hacia la izquierda, la fuerza de fricción hacia la izquierda es negativa y la fuerza de 180 newtons a la derecha es positiva. Entonces tendríamos que la aceleración es menos la fuerza de fricción más 180 newtons. Esa es la suma de fuerzas en X sobre la masa. Vamos a sustituir los datos que tenemos. La fuerza de fricción cinética es de 114.4 newtons. Lo vamos a sustituir aquí. Menos 114.4 newtons más 180 newtons entre la masa que es de 53.06 kilogramos. Seguimos trabajando. Menos 114.4 newtons más 180 newtons son 65.6 newtons entre 53.06 kilogramos. Bueno, nos quedan newtons sobre kilogramos. Vamos entonces a hacer el análisis dimensional. Recordemos nuevamente las unidades del newton son kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado y esto está sobre kilogramos. Estos kilogramos son extremos y estos kilogramos son medios. Por lo tanto, se cancelan y las unidades que nos quedan son metros sobre segundos al cuadrado, que son las unidades de aceleración. Hacemos la división de 65.6 entre 53.06 y obtenemos que la aceleración de este bloque es de 1.23 metros sobre segundos al cuadrado. Vamos por el segundo problema. Un elevador de 2.500 libras de peso es bajado con una aceleración de 5 pies sobre segundos al cuadrado. ¿De qué magnitud es la tensión en el cable de soporte? Bueno, los datos que tenemos es el peso del elevador, que son 2.500 libras, y la aceleración con la cual va a bajar, que es de 5 pies sobre segundos al cuadrado. La pregunta es de qué magnitud es la tensión en este cable, la fuerza T, qué magnitud tiene. Otro dato que nos va a hacer falta es la masa del ascensor. De una vez vamos a calcularla. Si tenemos el peso, recordemos que la masa se puede calcular dividiendo el peso entre la aceleración de la gravedad. En este caso estamos en el sistema británico gravitacional, por lo tanto el valor de la aceleración de la gravedad es de 32 pies sobre segundos al cuadrado. Bueno, sustituimos y tenemos que la masa es igual al peso, que son 2.500 libras, entre la aceleración de la gravedad, que son 32 pies sobre segundos al cuadrado. Haciendo la división de 2.500 entre 32, obtenemos una masa de 78.125 slug. Recuerda que las unidades libras sobre pie sobre segundos cuadrados son las unidades del slug. Vamos a ver ahora qué fuerzas están actuando sobre el ascensor. Primero que nada, el cable tira del ascensor hacia arriba. Esa sería la fuerza T. Y otra de las fuerzas que está actuando sobre el ascensor es el peso del elevador. Estas son las dos únicas fuerzas a las que está siendo sometido el ascensor. Aquí debemos de considerar lo siguiente. En problemas de segunda ley de Newton se toma como sentido positivo hacia donde se mueve el cuerpo. En este caso el ascensor está bajando. Por lo tanto, hacia abajo es positivo y hacia arriba es negativa. Entonces, el peso va hacia abajo, va a ser una fuerza positiva, y la tensión del cable va hacia arriba, va a ser una fuerza negativa. Entonces, como nada más tenemos fuerzas verticales, diríamos que la suma de fuerzas en Y es igual a masa por aceleración. ¿Qué fuerzas tenemos en Y? Tenemos la tensión del cable, que como ya habíamos dicho es negativa, y el peso del ascensor, que es positivo. Entonces diríamos menos T más W es igual a masa por aceleración. De aquí que tenemos que despejar a la fuerza T.
Vamos a invertir esta igualdad, la escribimos al contrario, masa por aceleración lo ponemos como primer miembro y menos T más W como segundo miembro. Vamos a pasar menos T al primer miembro como más T y nos queda T más masa por aceleración es igual al peso. Ahora vamos a quitar todo este término que está positivo y lo vamos a pasar al segundo miembro como negativo. Entonces nos queda que la tensión del cable es igual al peso menos la masa por la aceleración. Entonces vamos a sustituir los datos que tenemos. La tensión es igual al peso, que ya vimos es de 2.500 libras, menos la masa, que son 78.125 slug, por la aceleración, que es de 5 pies sobre segundos al cuadrado. Vamos a hacer el análisis dimensional de estas unidades, que son slug por pie sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Los tenemos aquí. Las unidades del slug debemos de recordar que son libras por segundos cuadrados sobre pie. Estas son las unidades del slug, que están multiplicados por pies sobre segundos al cuadrado. Entonces, segundos al cuadrado en el numerador con segundos al cuadrado en el denominador se cancelan. Lo mismo sucede con los pies. Pies en el numerador con pies en el denominador se cancelan y la unidad resultante son las libras. Por lo tanto, entonces tenemos aquí que la tensión del cable es de 2.500 libras menos 78.125 por 5 son 390.625 libras. Ya vimos que slug por pie sobre segundos al cuadrado son libras. Hacemos la resta y tenemos que la tensión del cable es 2.500 libras menos 390.625 libras. Tenemos una tensión de 2.109.37 libras y esta es la tensión a la que está siendo sometida el cable en el ascensor. Con esto damos por terminado el video. Espero que hayas aprendido algo nuevo. No te olvides de suscribirte a mi canal y de regalarme un me gusta. Gracias.